Dios, ¿cierto? Nos humillamos delante de Él, confesamos nuestros pecados delante de Él, escuchar nuestra oración y sanará la tierra. Habla de sanar porque habla de arreglar, de enmendar, de que el juicio que ha venido va a ser esto. Y yo quiero decirle que nosotros entendemos que representamos la obra de Dios en la tierra. Jesús habló del reino de Dios, no un reino humano. ¿Por qué lo digo? Porque es que la gente está esperando reinos humanos. Entonces estamos esperando reinar. Estamos esperando reinar en el Congreso, esperando reinar en la presidencia. Y los que esperamos reinar en eso dicen que somos los ministros del Evangelio. Falso. El que reina en los corazones del hombre es Dios. En la tierra siempre va a haber imperfección. Ojalá y hermanos en la fe llegasen a regir con principios bíblicos. Son seres humanos, van a fallar en algo, y lo digo desde acá porque algunos van a decir, ay, vea, que es que van a fallar en algo porque son seres humanos. Mi esposa hoy, al final, escuché parte de la clase, nos hablaba de esa parte humana nuestra, de esa parte que no hay una total perfección. Mientras estemos en este cuerpo, hay un momento de una relación con Dios tan especial, bien, pero aún así, siempre en nosotros hallarán fallas. Amén. Entonces, muchas gracias por amarme con todas las fallas que yo tengo como pastor. Amén. Amén. Porque fallas tenemos. Gracias, mi amor. La primera es mi esposa. Me gusta. Voy bien entonces, ¿cierto? Bueno. Cuando hablamos del arrepentimiento hacia el hombre, toda la Biblia habla acerca de la necesidad de que nosotros tengamos un arrepentimiento frente a actos delante de Dios. En el Nuevo Testamento comienza el concepto de arrepentimiento en el sentido de que el ser humano debe de aprender a depender de Dios. En el Antiguo Testamento tenemos un gran ejemplo, y el gran ejemplo que tenemos lo tenemos con David y con Saúl. En el caso de Saúl, hubo un momento en que él se separó de la voluntad de Dios. Y al querer él hacer las cosas a su manera, es donde termina su reino, termina el proceso de Dios en él, porque no tuvo en cuenta a Dios. En el caso de Saúl, su pecado fue demasiado grande. Algunos dirán, ¿por qué Saúl no lo logró y David en medio de las fallas lo logró? Porque la pregunta es, ¿Saúl asesinó a otra persona en la manera que lo hizo David a un inocente? Claro, ellos fueron guerreros, pero lo hizo de esa manera, no escondió un pecado como el de David tan tremendo como el adulterio. ¿Y por qué entonces Saúl pasa en la historia como una persona que muere haciéndose el jaricara? Bueno, los japoneses le llaman así, o sea, enterrándose su espada, como un mal ejemplo de una persona que termina mal sus días. Y David termina siendo un hombre conforme al corazón de Dios. El secreto está en dos cosas. La primera, el pecado de Saúl fue directamente contra Dios, contra la naturaleza divina. Segundo, en el caso de él no hubo un verdadero arrepentimiento. En el caso de David, a pesar de sus hierros, errores, hubo un verdadero arrepentimiento. Y uno nota que David en ese aspecto de Saúl no atentó contra la divinidad, la autoridad y contra lo que es la esencia misma de Dios. Sin embargo, en todo el aspecto, en todo el Antiguo Testamento vamos a ver a Dios luchando con el pueblo para que se acerque a Él y obedezca a Él. Yo creo que eso mismo nos está sucediendo hoy a nosotros. El Nuevo Testamento inicia de la misma manera, en el concepto de arrepentimiento. Y lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel que conocían de la palabra de Dios. Había en la radio, había una emisora, un programa que se llamaba Volvamos a Dios. Y me llamaba la atención porque yo decía, ¿volvamos quiénes? O sea, ¿es para cristianos caídos
o para gente que no tiene a Dios. Porque si no tienen a Dios, ¿a dónde van a volver? Nunca fueron. Nunca fueron. Debería ser acerquémonos a Dios. Para el que conoce a Dios, el concepto es claro. Hombre, vuélvete a Dios. Da la mirada nuevamente a Dios. Lo hace en el Nuevo Testamento. Entonces uno mira que hacia su pueblo Dios le está diciendo, vuelva a Dios. Vuelva a la dependencia de Dios, porque el pueblo se había alejado de Dios. Entonces hay algo muy usual entre los veterotestamentarios, o sea, la gente del Antiguo Testamento, que es que esos pueblos, no solamente Israel, sino los pueblos antiguos, tenían conceptos de arrepentimiento, y cuando se arrepentían, ellos se bautizaban. No solamente el pueblo de Israel lo hizo, otros pueblos lo hicieron, y ese arrepentimiento significaba muerte, morir a ellos mismos y nacer a una nueva vida. En el caso, por ejemplo, del Nuevo Testamento, usted va a ver dos bautizos. El primer bautizo lo va a ver que Juan el Bautista viene y bautiza a toda la gente. El bautismo de Juan no es el de Jesús. El bautismo de Juan es el bautismo para arrepentimiento. Es más, hubo gente que no se bañaba, como lo estamos hablando en ese concepto de bautizar, que es morir dentro del agua, sino que había otro tipo de reconocimiento. ¿Recuerdan David, por ejemplo, en su pecado que hizo? Él lo confiesa en el Salmo 51, en el Salmo 32, creo que es el que lo confiesa. Pero usted mira que él se rapa, ¿cierto? Se baña en ceniza o silicio, y esa es una señal de morir. También te bañaste, de morir debajo de esto. En el Nuevo Testamento, entonces, primero Juan el Bautista habla acerca de ese concepto de arrepentimiento. Y el bautismo de Juan, entonces, es un bautismo en el que profesa a la gente, arrepiéntase, y después de que se arrepientan, bautícese. Mateo 4:17. El primer concepto es arrepentirse, y el segundo, bautizarse. Amén. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, bueno, aquí estamos hablando de Jesús, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy yo creo que la iglesia ha fallado en algo. Y es que nosotros vamos a la calle y nuestro deseo ante la gente inconversa es que acepten a Jesús. ¿Y cuál es el concepto que tenemos nosotros de que la gente acepte a Jesús? Acéptelo porque le va muy bien. Acéptelo porque si usted acepta al Señor, el Señor lo sana. El Señor le da casa. Y algunos se ofrecen el paquete completo. El Señor te da casa, carro y beca. Y una mujer como usted la pida. Qué error tan grande, ¿cierto? Que no es a veces lo que nosotros queremos, porque a veces no tenemos una concepción clara de lo que Dios quiere. Bien, ¿qué deberíamos nosotros predicarle a una persona para que reciba a Jesús? Debemos llevarlo al concepto de su necesidad de Dios, al concepto de estar alejado de Dios, al concepto de llevar una vida de pecado. Si no hay un arrepentimiento verdadero, no hay un cambio de actitud verdadero, erramos al llevar la gente supuestamente que es que el bautismo. Yo no sé, no lo entiendo. La semana les estuve mencionando sobre lo que era, primero que todo, estuvimos hablando acerca de lo que era el bautismo y después de la Santa Cena. Y usted va a notar una cosa. ¿Usted no nota que hay gente que vive en pecado y toma la Santa Cena? Hablamos de discernir el cuerpo y la sangre de Cristo. Gente que está en fornicación, en adulterio, en vicios, y va a la iglesia y pisotean la sangre de Cristo porque no disciernen lo que es la sangre de Cristo. Entonces son personas que tranquilamente en una vida alejada de Dios, sin arrepentimiento, están participando de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario
cuando Dios todavía no ha hecho la obra de redención en su vida y no han entrado en el proceso de regeneración. Cuando uno está en pecado, uno siente dolor por fallarle a Dios. Dolor porque no está bien su vida con el Señor. Entonces, cuando yo voy a alguien que no tiene al Señor y que posiblemente me esté expresando la necesidad que tiene en su vida, ¿por qué será que me va mal? ¿Por qué será que mi matrimonio está en las condiciones que está? ¿Por qué será que las cosas no funcionan? Venga, yo le hago una preguntita. Hagamos las preguntitas de rigor. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es la condición en que te encuentras hoy? No, pues yo no sé, cuénteme, ¿cuántos matrimonios tienes destruidos? O hogares, o cuántas veces te has remontado por ahí queriendo hacer un hogar. No, sí, varias veces. Lo primero que tienes que hacer es arrepentirte de la vida que llevas, que es una vida alejada de Dios. Si no te alejas de la vida que estás llevando, no lo logras. Jesús se acerca al pueblo y le dice: arrepiéntase. El arrepentimiento, entonces, nos está hablando de la necesidad de cambiar la vida que estamos llevando. Por eso, llevar a una persona a los pies de Cristo, como hoy le enseñan, es ilógica, no es bíblica. Venga, haga una oración de fe y ya reciba al Señor. Primero arrepiéntase. Y después de arrepentirse, convertidos, arrepentidos. Y entonces viene el momento de arrepentimiento, de arrepentidos y convertidos. Muy bien. Aún, usted va a mirar que en Hechos de los Apóstoles, la predicación apostólica va a ir igual. Arrepentidos y convertidos. Bueno, vámonos. Lo hemos mencionado en algún momento, hoy tenemos que volverlo a mencionar. Hechos capítulo 2. Hechos 2. Si lo tienen, con un amén. Este fue el primer sermón de Pedro después en pleno Pentecostés. Eso fue en pleno Pentecostés. Dice que cuando ellos estaban ahí y vieron todo esto que estaba ocurriendo en pleno Pentecostés, dice que alzó su voz y se levantó diciendo: varones judíos y todos los que habitasen en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. Y ya empieza a hablar de lo que estaba sucediendo con ellos, ¿cierto? Todo esto no está en Dios, esto fue lo que ya se profetizó a través de Joel, y del versículo 17 al 21 va a hablar esto, va a hablar de juicio, muy bien, pero también va a hablar de la obra del Espíritu Santo hacia ellos. El versículo 21, que no quiero no pasar por alto por ahí, dice: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es un texto que uno dice: vea que aquí dice que no es sino invocar el nombre del Señor y alcanzar una salvación. Pero mire que los versos anteriores está hablando acerca de que Dios iba a orar sobre la gente que amaba a Dios, iba a derramar el Espíritu de Dios y que iba a derramar prodigios y hacer cosas hacia ellos. En el 22 dice: varones israelitas, oye estas palabras, y ahí va a entrar a hacer como empezar a escudriñar sus corazones. Y dice: Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales de Dios que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y ya empieza a hablar cómo ellos lo entregan. Pero miren lo que dice la escritura proféticamente de Jesús, versículo 25. David dice de él: veía al Señor delante de mí. ¿Cuándo lo veía? Siempre. Porque está mi diestra, no ser conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansa en esperanza. Dice: no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo da cruzón, hablando acerca del mismo Jesús. Y sigue diciendo, varón, en el 29, varones hermanos, se os puede decir libremente entre el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado, no significa que David fuera un profeta, sino que Dios lo usó en ese momento a hablar de Jesús en esos salmos mesiánicos. Entonces dice que
Jesús, que Dios levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Y dice, y viéndolo antes habló a la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el aire, ni su carne vio corrupción. Y empieza a hablar de lo que Dios iba a hacer a través de Jesús. Versículo 37. ¿Está conmigo? Al oír esto, lo que el Señor había hecho, y Él les va a hablar que Jesús fue a la cruz del Calvario, que lo crucificaron, siendo que Él no venía con pecado, pero venía a hacer una obra de redención hacia ellos. Dice que ellos se compungieron al ver lo que pasó con Jesús. ¿A quién no lo compunge ver la película La Pasión de Cristo? Date la mano el que no siente nada viendo esa película. ¿A cuánto les despierta cierta rabiecita contra los que lo están maltratando y golpeando? O sea, que le da rabia contra usted mismo. Porque la posición que la Biblia muestra es que nosotros lo crucificamos, lo maltratamos y lo llevamos a esa posición cuando nosotros le ofendemos y cuando actuamos en contra de los principios de Dios. Entonces, dice que se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué haremos? Oiga, eso es tremendo lo que sucedió con él. Lo que Jesús hizo es algo tremendo. Por eso hay que aprender a predicar a Jesús, para que la vida de Jesús y el mensaje y toda la obra del Señor Jesús lleve a la gente a un concepto de arrepentimiento. Entonces Pedro les dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. ¿Lejos de quién? ¿Por qué les dijo eso a ellos? Porque ellos conocían de Dios. En este concepto ellos sí conocían de Dios. Entonces Él los está llevando a ellos a reconocer esa situación, porque en el 39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras, bueno, les habla enseguida. ¿Usted no ha notado cosas raras? Por ejemplo, a usted hoy una agencia de viajes le hace la oferta. Oiga, ¿usted no ha ido a Tierra Santa? Y hay la agencia de viajes de evangélicos. No. La Biblia dice que en la vida hay que ir siquiera una vez a Jerusalén. Ay, sí. Usted no ha ido, usted tiene que ir al menos una. No tenemos que vacunar si quiere, perdón. Tenemos que llevar a Jerusalén una vez. Y el paquete incluye que usted va a ir por las calles donde se va a sentar en la piedra que Jesús se sentó. ¿Y quién dijo que se sentó en esa piedra? Va a estar en la playa donde él predicó, hermano. Ahí está, ya, ni siquiera la tumba de Jesús. La que muestra es. Y hay como dos, creo que ya había como tres, y hay como dos, que supuestamente alguna de ellas no es la tumba. Uno dice que es esta y los de otra corriente dicen que es esa. Pero el paquete incluye que tú vas a ir al río Jordán al bautismo. Y te vas a bautizar. Y yo he conocido hombres que se han ido con la otra, a escondidas de la esposa, a bautizarse los dos en el Jordán. No hay un arrepentimiento, no hay un alejarse del pecado, pero es que son las aguas salutíferas. Pero yo he visto que esos adúlteros se van en adulterio y vuelven en adulterio. Y al salir de las aguas no lloran y dicen que es mi condición. Él le habla a la gente de esta manera. Hay grupos sectarios que dicen que lo único que necesita uno es creer en el Evangelio, recibir a Jesús y bautizarse. No, hermano. Vámonos con Pedro al segundo sermón de Pedro. El segundo sermón de Pedro está en el capítulo 3. Eso fue después del milagro de la curación del cojo, que realmente no era tan cojo. Y entonces ya se viene uno, y en el verso 12 dice, viendo esto Pedro, y empezó a predicarle a los judíos. Pero el verso 19 dice, así que arrepentidos
y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. O sea, no es bautizarse para que se borren los pecados. Contextualmente, acuérdense que un texto fuera del contexto es un pretexto. Y tomar ese verso de Hechos 2:38 para decir que ya uno se bautizó, ya los pecados se fueron. Por eso es muy difícil que en una iglesia bíblica a una persona la ponche y le digan, vino un retiro, vino a un encuentro, ponchado, le gustaría bautizarse, hágale. Si se bautiza ya bien, y llegó del encuentro y ni sabía para qué fue, y viene y es que yo ya me bauticé. Yo tengo una hermana aquí en la iglesia. ¿Dónde está la hermana Elvia? Gracias al milagro que Dios hizo en la hermana Elvia. Ella llegó a la iglesia y a los 2 meses se fue por los bautizos y vino que se bautizaba. Y cuando llegó a la iglesia nuestra, cada los 4 meses dijo, oiga, a mí me bautizaron. ¿Y qué es eso? No sé, pero eso debe ser bueno. Gracias a Dios. La conversión de la hermana Elvia fue, pues hemos visto que Dios hizo la obra en ella. Amén. Y que hay un cambio y que su vida cambió. Pero hermano, junto con ella hubo un poco de familiares y ella dice que esa gente fue, se bañó y siguen bañados. No, ya están sus bañados. Termine que el concepto de arrepentimiento debe ser completo. Entonces es arrepentimiento, conversión y ya viene el crecimiento en la vida cristiana. Hay una necesidad. Y la necesidad es de sentir, no, hablábamos en la primera reunión que hablamos de que el concepto de arrepentimiento parecía en algún momento que se pareciera al de arrepentimiento y remordimiento. ¿Cuándo se da el arrepentimiento? Una muchacha en su juventud, en la universidad, conoció a uno de esos amigos que conocen en la universidad. Y los dos errados terminaron en el cuarto de un motel. Lastimosamente pasaron unos 2-3 meses y ella se da cuenta que está en un estado que parece embarazo, que es un embarazo. Entonces ella empieza a llorar. Le digo a mis padres y les digo, mi papá es machista, me va a tratar de mala mujer. De pronto mi mamá me ayuda, pero se agarra, mejor dicho, eso va a ser un caos. Me van a echar de la casa. ¿Yo qué hago? Y hay un dolor, y hay lloro. ¿Yo por qué lo hice? En esa posición es factible que en ella pueda venir arrepentimiento. Es más, yo he visto arrepentimiento en jóvenes que han llegado a la iglesia en embarazo y se han quedado en la iglesia y por ahí andan los muchachitos de la escuela dominical. Lastimosamente, ese error les llevó a reconocer y a pedirle perdón a Dios y su vida cambió. Eso se da. Pero también está la otra posición. La que dijo, Dios mío, es que la embarré, debía haber usado el cauchito aquel. O el método aquel. Y después de que tuvo el muchachito, o el otro error peor, que es asesinarlo. Entonces ya ella dice, listo, ya sé que de aquí en adelante tengo que utilizar un método de concepción, anticoncepción, para que me vaya bien. En la primera hubo un concepto de error, hubo un arrepentimiento humano. No he ido a lo divino, humano, que fue, reconoció el error, cambió. Pero aún así en la primera, si no es el arrepentimiento bíblico, no se ha consagrado a Dios. Porque el arrepentimiento bíblico es entender, uno, que se falló a sí mismo, sí, pero que le falló a Dios. Es que haya un dolor, porque puede que haya un arrepentimiento humano y ya. Pero el arrepentimiento es algo que no lo activa el ser humano. Es una obra del Espíritu Santo en la vida. Porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a eso. ¿Usted no ha visto que usted a su familia la trae a la iglesia y hasta los invita a almorzar? ¿Por qué yo no llevo a la iglesia? No, yo los invito a almorzar.
Y usted a veces lo trae, y la persona viene y sale del culto igual. Hasta critica el culto. Y usted, ay, con tantos versículos y nada. Porque en esa persona no, su corazón está duro, como una piedra, y no hay un cambio. No hay un verdadero concepto de arrepentimiento. ¿Por qué no va conmigo a 2 Corintios capítulo 7? El libro de Corintios. Pablo, ¿Qué pasó? capítulo 7, verso 10, pero espérenme ahí, déjame adelante. Pablo, en el capítulo 2, habla acerca del arrepentimiento, que no debe ser para quedarme ahí llorando, sino que el arrepentimiento me va a llevar al gozo. Del verso 1 al verso 13, no me voy a quedar ahí. En el capítulo 2:14 va a hablar acerca de lo que es el ministerio del nuevo pacto. Entonces ahí habla que es triunfante, que es acreditado, que es espiritual. En el capítulo 3, el capítulo 4, que es sincero. Bueno, y sigue hablando del ministerio, que hay que procurarlo. En el capítulo 6 dice que es sobrenatural. En el capítulo 7 ya va a hablar acerca de la necesidad y el corazón de cada uno de nosotros. En el versículo 10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Cuando la tristeza del mundo produce muerte. Cuando Dios me perdona, ya yo tengo paz. Aquí podemos hablar hasta de seguridad en la salvación. Dios me salvó, me rescató y me perdonó de todos mis pecados. Uno de los reformadores, Lutero, en las biografías que hay de él, se narra que en una noche el diablo se le apareció. ¿A cuánto le gustaría que le aparezca el diablo de noche? Eso debe ser horrible. ¿O no? ¿A usted le ha pasado que en algún momento ha estado en un lugar y ha habido una aparición rara en una finca o algo así, que se montaron a las tejas? Cuando era pequeño. ¿Mucho susto o no? Sí. ¿A cuánto les ha pasado eso? Una cosa sobrenatural, estoy hablando de cosas extrasensoriales. Muy duro eso. Es cierto, es un gran temor. Hay un temor de eso que está haciendo eso. Lo primero que yo quiero que usted vea es que cuando hay un verdadero arrepentimiento, ya Dios cambió mi vida. De pronto de ahí en adelante vendrán situaciones donde entendemos que le hemos fallado a Dios. Amén. La Biblia dice que si pecamos ya teniendo al Señor en el corazón, ¿cómo dices? Ya voy para allá. Gracias. Resulta que Lutero, cuando estaba en esa situación, se le apareció el diablo. Y empieza a decirle al diablo: Lutero, tú has cometido tales pecados. Y empieza el diablo a sacarle los pecados a Lutero así. Y se los pasaba, así como en ese entonces eran rollos. Y dice que Lutero, en un momento de iluminación de Dios, el Señor le muestra y él dice: gloria a Dios, sí, todo lo que estás diciendo es verdad, pero eso que me estás narrando es de aquí para atrás, y de todas esas cosas el Señor me ha lavado con su sangre. Y Satanás tuvo que salir. Entonces aquí dice que con el rayo, no sé si tendrá rayo, salió entre las piernas así, se fue. Porque es la mentira del adversario que a una persona le va a traer el pasado en el Señor, si usted ya le entregó su pasado al Señor. Pero escúcheme, el pasado, no el pasado presente. Porque hay gente que siguen bebiendo, que siguen adulterando, que siguen fornicando, que siguen... Por ejemplo, un cristiano que Dios ha redimido, ¿cree usted que un cristiano que ha redimido
ese vocabulario vulgar todavía está en los cristianos? Ya no debe estar. Si está, es que esa persona no ha nacido de nuevo. Ya no puede decir, no, es que eso es del pasado. Como Lutero, no, el Señor tiene que haber empezado a cambiar tu vida. ¿Amén o no amén? Llego a una iglesia hace unos años y al entrar a la iglesia veo a un hombre muy bien presentado, nos saludó, ¿qué más? ¿Cómo están? Estaba fumando, yo abro un converso. Ahí vienen. Cuando entramos, hubo un momento donde me lo presentan y me dicen, mi iglesia es muy grande. Y me dicen, ay, ¿cómo está? Este es el superintendente de la escuela dominical, el profesor de los profesores de la iglesia, que trabaja con los niños de la iglesia. La iglesia tenía 400, 500, 600 niños. Y yo lo miré, y entonces yo, ¿qué? ¿Cómo así? Hermano, ese señor no era el que estaba fumando huelga así. Y entonces, yo hermano, ¿hace cuánto lleva en la iglesia? Como 7 años. Y entonces, no, la obra es de Dios. Yo lo miré y le dije, primero, no califica para ser profesor de los niños porque todos los niños de la iglesia eran humanos. Segundo, el Dios de que usted me está hablando, que la obra es de Dios, el Dios de este hombre es un Dios muerto. Porque el Dios que tiene este hombre no ha sido capaz de cambiarlo ni transformarlo. El evangelio que ese hombre le predica a los niños es muerto. Porque esas cosas ya deben de haber muerto en nosotros. Amén. Amén. Todas esas cosas se mueren. Y la Biblia aún, el apóstol nos habla, creo que en Colosenses quizás es morir lo terrenal en vosotros. Eso tiene que haber muerto ya. No puede estar ahí hablando, porque estas son pruebas de no arrepentimiento. Entonces, en este Corintios, capítulo 7, verso 10, dice que la tristeza que según Dios produce, ¿qué? Cambio. Aunque la tristeza del mundo produce muerte. Yo he visto tristeza de Dios aquí en la iglesia y tristeza del mundo. Porque he visto gente que llega a la iglesia y llora. Y lloran, hermano. Lo he visto llorando. Al primero lo he visto llorando porque le ha fallado a Dios. Pero su vida es una vida que da testimonio. Y al segundo, llora cada 8 días. Esa silla hay que mandarla a lavar con guantes y todo, que los fluidos quedan ahí. Y no ha terminado todavía, y como que ya está pensando en qué pecado va a seguir. Y lleva 5 años del evangelio, 10 años del evangelio. Esa tristeza no es de Dios. Entonces ese dolor no es un dolor de Dios, es una amargura. Al no poder colocar su vida en las manos de Dios. La gente amargada es la que nosotros tenemos caminando por ahí. Lo que estamos hablando es que el arrepentimiento va a producir en nosotros salvación. Es un ingrediente decisivo en nuestras vidas en cuanto a la fe. Amén. Entonces, es un acto que Dios hace que cambia hasta nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas. Es una obra que cambia vidas. El verdadero arrepentimiento es suficiente para que la vida cambie. Pero mire, recuerde que el arrepentimiento bíblico es un arrepentimiento que, ¿quién es el que hace esa obra? El Espíritu de Dios. Usted no puede cambiar a una persona. No la puede cambiar con palabras bonitas. Es más, yo le voy a decir una cosa, ni siquiera sus oraciones van a cambiar a esa persona como tal. Hay que orar por ellas, porque Dios puede tener, en la misericordia de Dios, no depende de Dios la salvación de la persona, es de la persona. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Abrir su corazón a Dios. Entonces, cuando usted intercede por esa persona, la pregunta es, ¿para qué entonces intercedo por esa persona? Si mi oración no cambia a las personas, tu oración no las cambia. Pero tu oración puede hacer que Dios cambie las circunstancias que rodean a esa persona. Amén. Y esas circunstancias a esa persona le den duro.
Venga. Usted no va a orar diciéndole, Dios mío, dale duro. Dios mío, ese hombre que le vaya mal, que se choque en ese carro. Y cuidado, ese carro va a aguantar hambre usted, porque va a tener que pagar el arreglo de ese carro y todo. Y usted es la que se recibe. No se ora así, y la Biblia no nos habla de orar así. Pero cuando usted ora por el alma de esa persona, Dios en su misericordia sabe qué situación puede colocar en la vida de ese individuo que lo toque. Sí, lastimosamente en algunos tienen que ser circunstancias físicas, en otros emocionales, que influyen en la parte espiritual. Mire que hace muchos años, en los años 60, la enfermedad se trataba como un síntoma físico. Entonces, ¿cómo se trataba la enfermedad? Con medicación. Ya en la época, como los 70, ya surge la necesidad de desarrollar lo que son los programas de psicoterapia, que era que la enfermedad era la somatización o manifestación física de una situación emocional. Entonces, llevemos la persona donde la persona encargada de las necesidades emocionales, entonces ya era el psicólogo, que algunos le dicen los psicólogos. El psicólogo no es psicólogo, el psicólogo trabaja la parte emocional. El psiquiatra sí trabaja los trastornos mentales del individuo. ¿Amén? Y si una persona le logra nivelar la parte de su trastorno mental, lo puede llevar a una vida en convivencia y lo puede lograr. Pero entonces en este caso empezaron a implementar la parte emocional. En la época de los 80, en programas de resocialización para adictos, empiezan los programas espirituales. Los mayores éxitos los tienen los alcohólicos anónimos, y programas de tipo terapéutico espiritual, le llaman teoterapéuticos, algo así. Y empiezan a darse resultados tremendos. Hoy se habla de grupos interdisciplinarios, donde una persona llega a una asistencia de esas y a la persona se le mira si es la parte física, si es la parte emocional y a una parte espiritual. Y eso ya está dentro de lo que es la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y está confirmado. El hombre descubrió el agua tibia. Es verdad, Dios, cuando llega un individuo, y usted lo va a ver a través de la palabra, se va a dar cuenta que el Señor en muchas personas, para sanar la enfermedad, lo salvaba. Había un enfermo, ¿y qué es lo que Jesús le dice al enfermo? Lo lleva a qué posición, al arrepentimiento. En la situación de pecado, esa persona la tiene postrada en el suelo. Y cuando Él salva su vida, cuando le habla de salvación, y el Señor salva su vida, ni siquiera dice ha sido sano, sino que el texto bíblico dice ha sido salvo, porque lo ha llevado en su conversación con el individuo a la salvación. Y cuando ha sido salvo, ha sido sano. Lo veo como pastor en la vida práctica. Algunos de ustedes vinieron a la iglesia con achaques, con dolores, y el médico la farmacología que usted tenía, las cosas que tenía en la casa eran tremendo. Y cuando el Señor oró en su vida, ay pastor, ya me quitaron los achaques, ya me quitaron los dolores, ya no siento lo mismo. El Señor salvó tu vida. La carga que había de pecado en tu vida no te daba paz. Llegaste al Señor, y en el momento que lo recibes, el Señor empieza a sanar tu corazón. Amén. Empieza a obrar en tu vida. Entonces miren el concepto de arrepentimiento, hasta donde puede llegar en un individuo, hasta donde Dios puede obrar. Y por eso es necesario que quien se acerque a Dios, es que la misma Biblia dice, el que se acerque a Dios crea que le hay, en hebreo. Entonces note esto. Nosotros nos acercamos a una persona y le decimos, reciba al Señor. Un día de estos, no, reciba al Señor. Un día de estos, si no recibe al Señor, no me voy de aquí. La persona, no, un día de estos, hágale. Vea que si no lo hace, no, bueno, hágale pues. Diga, Señor Jesús, Señor Jesús, yo te recibo. Tengo que decir eso, sí, yo te recibo. En mi corazón, bueno, en mi corazón. Terminó la oración a regañadientas, de fe. Pero la pregunta es,
esa persona tuvo un arrepentimiento de sus actos y de su vida. ¿Por qué lo hacemos? Es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Cuando usted esté compartiendo con una persona, si ve que la persona no le acepta, hermano, no haga más, no pelee con ella. No le luche. ¿Sabe qué tiene que hacer? Dios le bendiga. Vaya, ore por él. Vaya, ore por ella. Agárrenlo en oración. Ahí sí, no lo suelte. El Señor va a orar. No puedo garantizarte que esa persona se convierta. Porque en este concepto, la salvación es individual. Ya lo hemos hablado en textos anteriores, que los textos que nos han enseñado que será salvo de tu casa, ya vimos que a quién fue dado, por qué fue dado y en qué momento fue dado. Personajes que tuvieron un momento de arrepentimiento. Zaqueo. Zaqueo es de esos personajes tremendos. Porque cuando Jesús llega a la casa de Zaqueo, cuando Jesús entra, hay un concepto en el corazón de Zaqueo que es de arrepentimiento. Él escucha al maestro. ¿Y qué hace Zaqueo? La mitad de mis bienes, Lucas 5:31, lo daría a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, lo devuelvo. Este sí fue más tremendo. Cuadruplicado. Hermano, y la persona más tacaña que hay es el que tiene dinero. Los que tienen patrones con dinero son los que más sufren. Si alguien con dinero me está hablando, me está escuchando, cambia de actitud entonces. Pero lastimosamente, a veces tanta riqueza da mezquindad. Amén. Entonces dice que lo devuelve cuadruplicado. Ya Jesús, dentro del pasaje, habla, dice que no había venido a llamar a justos, sino a pecadores al cambio de actitud, al arrepentimiento. Sirve de ejemplo para que lo muestre de esta manera. Entonces, ¿qué es la doctrina de Jesús? La doctrina de Jesús busca la regeneración en pecadores. Nosotros hemos sido regenerados. ¿Amén o no amén? Amén. Ojalá. Porque puede que usted se haya vuelto evangélico, pero no haya dejado las mañas. Yo conozco gente con malas mañas. Hoy comenzamos escuela de familias, ojalá y las aprendamos. Porque en escuela de familias nos vamos dando cuenta, los hombres que somos mal maridos y las mujeres que son malas mujeres. Conocí el caso en una iglesia. Esta mujer la reconocían como la santa mujer de Dios. Todos los santos días ayunaba en la iglesia. Todos los días llegaba a la iglesia ayunando. Qué mujer tan santa. ¿O no? Todos los días en la iglesia. Casada con esposo y con hijos. En alguna ocasión yo fui con el hombre a la casa. Ay, acompáñame, mi hermano, que vamos a ir a ver una panadería, una gente para hacer acreditación. Cuando entramos, no le miento, esta santa mujer de Dios tenía la casa sucia. La pared, había muchachos y niños, de aquí hasta abajo era un pantanero, como que entraban y esa casa parecía en un abandono, estaba en un abandono, para no comparar. El hombre tenía que llegar a la casa a prepararse la comida, porque la santa mujer de Dios estaba en la ayuda. Esta mujer necesitaba arrepentirse, porque era una mala mujer. ¿Quién fue el que murió, ella o él? Él se murió. Y ella encontró la virtud. Gracias a Dios se murió el pobre hombre. Descansó en la paz del Señor. Y ella lo criticaba a él porque no iba sino a la iglesia a los cultos. Él era un hombre fiel, pero trabajaba. Él iba a los cultos.
¿Cuál de los dos era más santo? Dios sabe. Pero los frutos él era el que daba frutos. Y ella era una mujer también con un carácter áspero. Que eso no sea escuda, porque ya más Dios no va a decir, si ve mi hija, no vaya a los cultos de semana, si ve mi hija, no vaya al ayuno, deje el almuercito hecho. Deje la casita arreglada. Amén. Y recuerda el principio de autoridad, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. No hay ni disculpa de que vea, en la casa mando yo y usted me tiene que obedecer, le tiene que quedar en la casa y no vaya al culto, que esté primero Dios. No es lo bíblico, no lo enseña el Señor por su palabra. Amén. Entonces aquí es donde tenemos que entender la necesidad que tenemos hoy. Ahora, la Biblia nos habla dentro de la predicación del Evangelio de que era necesario tener frutos dignos de arrepentimiento. Venga, es que los frutos, también hay frutos de arrepentimiento. La semana pasada yo les enseñé a todos aquí a distinguir todos los árboles, ¿cierto? ¿Cuántos ya saben reconocer todos los árboles que existen frutales? ¿Cuántos saben reconocer todos los árboles que están? 3. Y los otros no vinieron al culto de que era la otra congregación la que vi. Pues yo le voy a decir una cosa. En la palabra se habla de frutos dignos de arrepentimiento. Si la obra de arrepentimiento, el Espíritu Santo en nuestros corazones la traza y nosotros somos diferentes. En Juan 15 el Señor habla y él dice que él es la que la vid verdadera. Y cuando uno va mirando la vid, se va dando cuenta que él es la vida dentro de la vid. ¿Cómo se le llaman las plantas? La savia. Es la obra del Señor de todo. Cuando se corta la savia, se pierde el fruto. No hay fruto, los frutos no crecen como este. Hay que, a los pámpanos, hay que quitar los pámpanos para que los nuevos pámpanos den los frutos necesarios. Pero si usted me acompaña al libro de Gálatas, al capítulo 5, hermano, como decía Julio Sánchez Cristo, el tiempo en la televisión, para los que están viendo por el Facebook, está cortito. Ya son que la cosa es. Vámonos para capítulo 5, versículo 16. Aunque yo recomiendo que lo lea todo, hermano. En el capítulo 5 nos viene hablando acerca de las características de un cristiano que ha sido justificado por la fe. Pero me va a quedar ahí desde el 16 para mirar la obra que es de él. En el caso de los Gálatas, el apóstol le está diciendo, vea, es que la santificación no es por las obras de la ley, la santificación es por la fe y es una obra del Espíritu Santo. Entonces el 16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero va a empezar a citarlos, porque va a mostrar esa victoria del Espíritu Santo que nos da sobre el pecado. Dice, el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y yo le hago una pregunta, ¿no obra de esa manera? El apóstol Pablo llegó a decir, a veces lo que quiero hacer no lo hago. ¿A usted le ha pasado que usted se ha levantado con ganas de venir al culto y usted dice, voy para el culto, y como dicen en las películas, por aquí una vocecita le habla a un angelito y le dice, con su misma carita y su cuerpito, y le dice, hermano, vámonos para la iglesia? Y el diablito que está al lado, oiga, hombre, juega en Nacional, en Medellín. ¿No le han hablado esas dos vocecitas? ¿Y entonces qué hacemos hoy? Vamos para el estadio. ¿O no? Y no. Tienes que crecer en Dios. Tienes que crecer en la fe. Hay una contraposición. ¿Amén o no amén? Amén. Ese es el ejemplo que colocan en televisión. Yo voy a sentar los pies sobre las raíces.
Eso no sucede en la vida cristiana. En la vida cristiana sucede algo diferente. Alguien decía, y tengo que ir nuevamente a ese ejemplo, que muchos viejos no han escuchado, que en el corazón del hombre viven dos perros, pero esos bravos, dos pitbull. ¿Cuáles son los más bravos de los pitbull? No, igual es los otros. Pitbull es otra raza. Pitbull son los bravos, son los engrasados en pantera, dice que no. Bueno, tiene dos pitbull en su corazón. Hay un pitbull bueno, blanquito, gracias hermano, bien, no como los cerdos de la semana pasada. Y hay un pitbull negro, y ese negro sí es, pero malo, no por ser negro, pues, hermano, no, estoy hablando de dos pitbull. Pudo haber sido el blanco el malo, ¿cierto? Hay dos pitbull en su corazón. ¿Cuál de los dos pitbull quiere usted que gane? Andrés, ¿cuál de los dos pitbull quiere que gane? ¿El negro, que en el ejemplo que estoy dando es el más malo, o el blanco, que es el pitbull bueno? Y ellos dos están enfrentados en su corazón. Hay una lucha en su corazón. ¿Cuál de los dos quiere usted que gane? Blanco. ¿Quiere que gane el blanco? Bien. Miguel, ¿cuál de los dos quieres que gane? ¡Ay, no! Aquí no hay pelea. Son de pelea. Uno de los dos tiene que ganar. Ay, se me va el nombre. Sí, hermano. Yeso. ¿Cuál de los dos quiere que gane? El blanco. Omar, ¿cuál de los dos quieres que gane? El blanco. Ahora le voy a hacer una pregunta a todos. No me la conteste, porque el del lado va a querer escuchar a ver qué le dice usted. Deje de escuchar del lado, escuche usted mismo. ¿Cuál de los dos hoy está ganando la pelea? Con honestidad, seamos honestos. A eso vinimos acá, no vinimos aquí a echar cuentos. ¿Cuál de los dos gana la pelea? ¿Usted sabe cuál de los dos va a ganar la pelea? Los dos pitbull. ¿Hay forma en que yo haga que los dos pitbull ganen? ¿Que gane uno de los dos? Sí. ¿Cuál es la mejor manera? El que gana es el que está mejor alimentado. Ponga a aguantar hambre al que está mal alimentado, al otro. ¿Cuál de los dos está comiendo mejor en su corazón? ¿El negro o el blanco? ¿Qué alimento le está dando usted a su corazón? Porque si uno de los dos está ganando, algo está ocurriendo en usted. Cuando hablamos de la parte espiritual, asentando más los pies todavía, más todavía, dice que en medio de esta lucha que hay en el corazón, dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guardados por el espíritu, no estáis bajo la ley del pecado, porque viene hablando de que todos tenemos una tendencia al pecado, lo hemos enseñado. Pero espere, esa ley se puede combatir, claro. Y manifiestas son las obras de la carne, no una persona no guiada por el Espíritu de Dios. Uno, adulterio. Y hablar de adulterio, hermano, es que adulterio no es con la que se va con otro por allá a cierto lugar. La Biblia dice, si usted desea a una mujer para codiciarla, o a un hombre, ya cometió el mismo acto. Oye, está peor que el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento eran los que descubrían votos. Ahora es el que lo hace en el corazón. Y hoy en día que para vender una caja de chicles tiene que mostrar a un hombre o una muchacha provocadores. ¿Amén o no amén? Desde pequeños, a través de los medios de comunicación, nos enseñaron a mirar mal el sexo. ¿O eso es mentira? Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nos enseñaron desde pequeños. Es parte de la lucha de la gente hoy. ¿Amén o no amén? Pero cuando el Señor obra en el corazón de nosotros, nos lava. Y en la medida que el Espíritu Santo nos controla, ya en la obra de Él, pone a aguantar hambre a ese perro negro.
Pero si en tu corazón hoy hay adulterio, y en el caso de los solteros, fornicación, es que ese perro está comiendo por ahí de pan, para él están echando los vecinos huesitos y carnita, y hasta cuido del mejor. ¿Cuál es el mejor? No, yo no sé, no diga porque nos cobran por inmundicia, lascivia. ¿Qué es una persona lascivia? Lasciva. Que su pensamiento está siempre, como dicen, eso es muy bueno, sí. Eso es como la idolatría. Cuando se desvía la idolatría, hermano, idolatría, hoy se le hacía. Ay, no, sí, en el parque, en la iglesia, no. Esa es una forma de idolatría. Hay idolatría a los hijos. Hay mujeres que tratan mejor a los hijos que al marido. Ay. Espere que le vayan los hijos y quiere estar sola con su marido. O hombres que tratan mejor a los hijos que a su propia esposa. No. Ay, para los hijos lo que sea. Para la esposa o para el esposo. Un día llegará uno viejo y lo único que le queda a uno al lado, vea, la viejita o el viejito. Uno cree que va a ser joven toda la vida. Y cuando uno es joven y tiene cualquier 2 o 3 pesos, no me importa, váyase. Hay muchas mujeres. Dios es tan lindo que hasta la plata se la acaba uno. Pastor, nadie se le arrima si tenga plata. Dios es Dios. Porque es que el Señor amarra a los perros. Es que uno cree que los perros es uno que los amarra. Y en el ejemplo que ya muchas veces creemos que somos nosotros. Bueno, no hay nada mejor que estar en Dios. Porque Dios, así como dice la canción que cantamos a veces, Dios siempre tiene el control. Dios tiene el control. Amén. Él dice, idolatría, hechicería. El texto, el concepto que la palabra griega tiene, no es hacer brujería, aunque tiene relación y podría hacerlo, pero tiene relación más porque era el texto que se utilizaba cuando ellos al hacer la hechicería se drogaban. Entonces hechicería habla de drogarse, tiene más relación como en consumir ciertas cosas. Más que la Biblia no habla nada de consumir, sí. El texto en el original sí lo maneja así, en el texto griego. Ahora, enemistades, pleitos. Uno conoce gente que uno la llama para pelear y está ocupado en otra pelea. Hay gente que vive así y nos reímos, pero a lo mejor es el que se dio, porque es un peleonero o peleador. Hay peleadores aquí. Gracias por eso, amén. Hay peleadores aquí. Eso tiene que morir. Los celos. Aquí no hay celosos. Hay gente que se cela hasta con la sombra. Yo conozco hombres que celan a sus mujeres hasta con la familia de ellas. Y mujeres que celan al marido y al esposo, no, pues hasta con la escoba. Entonces, parece irrisible, pero sucede. Mira, ¿cuántas personas airadas hay aquí? Que ahí mismo, no tienen que encenderlas, ya están listas. Contiendas, que pelean continuamente también. Disensiones, siempre va a buscar. Herejías, las verdades las tuercen. Ay, en las iglesias hay herejes así. Las verdades de la palabra las mantiene torciendo. No, la Biblia dice eso, pero no, mire que no es eso, dice eso. Tremendo. Dice que los que practican tales cosas, bueno, dice homicidios, borracheras, orgías y cosas parecidas a estas.
acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mejor dicho, no han nacido de nuevo, no son de Dios. No tienen a Dios. ¿Cómo se siente usted después de escuchar esta listica? ¿En qué condición se coloca en esta hora? Bueno, hay que ser honestos, para eso vinimos acá, hermano, para que el Señor nos cambie. A veces nos tiene que dar duro. Cuidado con los que estoy viendo por allá, que es que, oiga, ahí le habla. Pero nosotros también nos hablamos por un lado. No mire al otro, no mire, no mire. Deje que sea el Espíritu Santo. Si usted le dice al otro, mire, ya el otro tiene rabia y no va a dejar que sea el Espíritu Santo. No se crea Espíritu Santo, no cambie la gente. No cambie la gente, ore por ella. Porque les soy honesto, nadie cambia nada. ¿Usted quiere cambiar a su esposa? ¿Cuántos hombres quieren cambiar a la esposa? ¿Quién va a decir con ella al lado? Bueno, en su corazón. Usted quiere cambiar a su esposo. Usted quiere cambiar a su esposa. Usted quiere cambiar a sus hijos. No hay más. Solo orar. Gáneselo. Ay, es muy duro. Gáneselo. Haga lo que no hace comúnmente, porque lo que va a hacer normalmente es actuar mal. Bueno, miramos las obras del Espíritu Santo, a veces eso nos va a ayudar un poquito. Amén. Porque nuestro carácter lo va a producir el Espíritu Santo. Entonces dice, el fruto del Espíritu es amor. Hermano, amor. Bueno, Dios es amor. Entonces el principio del amor está en Dios. Perdonarle al que no se lo merece. Querer al odioso. Perdonen el término, por cierto. Porque es que querer uno al que le hace bien a uno es muy fácil. Hay gente muy querida. ¿Amén o no amén? Sí hay gente querida, la hay. Hay gente querida a ratos. A la hora de hacerme el almuerzo, no lo estoy hablando por mi esposa, estoy hablando de... Pero hay gente querida a ratos. No, pero hay gente querida. Pero amar al que no se lo merece. Y la Biblia dice que hay que amar a uno a los enemigos. A uno a los enemigos. Realmente yo creo que el cristiano no tiene enemigos. Porque tendría que tener un corazón contrario. Yo creo que lo que hay que, lastimosamente, si hay gente que no nos quiere y nos tiene como enemigos, pero que de aquí para allá no haya enemistad. Bien, les dice, es amor, gozo. Uy, hermano, estar uno feliz en medio de las pruebas. Estar uno gozoso sin plata. ¿Cuántos tienen gozo? Y a lo mejor está pobre. ¿Cuántos pobres tienen gozo? ¿Cuántos que tienen un cónyuge difícil están gozosos? No son muchos. No es fácil. Sé que no es fácil. Tiempo en la televisión es corto. Entonces dice paz, tranquilidad, paciencia. Yo quiero que las personas que no tengan paciencia levanten la mano. Que saben que no tienen paciencia. Es que ya estamos en ese proceso. Haga, levante la mano. Diga conmigo duro, Señor, dame paciencia. Otra vez, Señor, dame paciencia. Bueno, Romanos capítulo 5, después lo veremos, dice que la prueba paciencia da. O sea que usted acaba de pedir, mándame más pruebas. No hay problema, él no es tan dadoso. Pero él le va, las pruebas, si usted está pasando por pruebas, es porque el Señor le está queriendo dar paciencia. Amén. Benignidad, una persona que piensa bien y desea bien a los demás. Bondad, una persona bondadosa. Fe, hermano. La Biblia dice que hay que tener fe como qué. No, señora. Dice que es como el grano de mostaza, que cuando crece se vuelve un gran árbol. Su fe no puede ser como el granito de mostaza, tiene que crecer como crece el granito de mostaza. Es la diferencia. Porque hay gente que se queda con la fe con el granito de mostaza, eso no sirve. Hay que ponerla que crezca.
Su fe está creciendo, el cuento está creciendo. Muy bien. Entonces dice mansedumbre. Hay que ser casi que mensos. Moisés fue tan manso que lo creyeron y Dios se encargó de ellos. Templanza. Venga a límites entre 8 días, ¿sí o no? A límites. En 15 días. En 15. Muy bien. Y dice, contra todo esto no hay nada. No hay ley. No hay nada. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, creyendo que nosotros, irritándonos unos a otros, envidiando. Yo al escuchar esto le tengo que decir al Señor, me falta más arrepentimiento. Hay un arrepentimiento general. Yo creo que pudo haber ya sucedido en nuestra vida. Pero si alguno de ese pecado, tenemos que acercarnos a Jesús y decirle, Dios mío, Señor, ¿le gustaría a usted entregar alguna de estas áreas negativas o todas al Señor? ¿Por qué no se coloca de pie? Y ¿sabe qué? Cójalas acá. Cójalas. Haga de cuenta, es una señal, realmente aquí no está. Pero si usted lo hace así como como aquí tampoco está el corazón, como si cogiera de aquí, ¿cierto? La mente que habíamos hablado hace 8 días. Y las coge aquí y dice, Señor, tú las conoces. Tú me conoces, y te siento. Y yo te quiero entregar todo esto que no es de bendición. Yo lo quiero sacar de mi vida. Pero entiendo que yo solo no puedo. Pero tú sí. Te ruego en esta hora que tomes control total de mi vida. Que me cambies y me transformes. Que hagas de mí, oh Dios, una persona que tú quieres que yo sea. Cambia, transforma, renueva, limpia mi vida y mi corazón. Déjeme orar por usted. Padre, yo te doy gracias porque ahí en las sillas, en las bancas, hay vidas, Señor, que esta mañana han sido tocadas por tu palabra, que tienen una gran necesidad de que tú transformes sus corazones, les cambies, nos cambies y nos hagas nueva criatura. Y en quienes ya hemos cambiado, perfeccione la obra que ya comenzaste a vivir. Coloco cada vida en tus manos. Coloco todos los hogares, todas las parejas, todas las familias en tus manos. Y te pido que en tu misericordia seas obrando. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos nos gozamos en el Señor? Dale un aplauso al Señor. Dios les bendiga a las 2 de la tarde. Esperen, ¿nos quedan aquí? Bueno, hermanos, atrás está Víctor y Diana María para los que quieren aprender.